Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy por aquí estoy comentándoles sobre un tema importante en nuestro sistema nervioso y su clasificación, cómo influyen todos estos alimentos y cuáles alimentos nos convienen de acuerdo a ese sistema nervioso y también de acuerdo a, digamos, como la producción de insulina y glucosa de estos alimentos en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver cómo implementar esto en nuestra vida. Aquí vemos que hay alimentos que se clasifican en alimentos amigables o digamos alimentos que favorecen nuestro metabolismo, que no nos lo hace poner lento, que no nos deja, no nos cuesta tanto trabajo asimilarlo y también alimentos que, pues que digamos que son enemistosos o que de alguna manera por ser calóricos o que nos aumentan o nos disparan los picos de insulina y de glucosa, pues no los asimilamos de la mejor manera y que pueden generarnos un caos. Dentro de estos alimentos amigables encontramos exactamente eso que les digo, los que producen poca reacción de la insulina en el cuerpo y entre estos ejemplos tenemos las carnes, casi todos los alimentos que son proteicos, pues tienen, digamos, poca reacción a la insulina y también algunos tipos de grasas como el aguacate, el cacao al 100%, los frutos secos y también las ensaladas y los jugos de vegetales. Estos jugos vegetales a veces los confundimos con los famosos jugos verdes que les llamamos así porque les colocamos casi todo verde, pero les agregamos frutas. Cuando les agregamos frutas, pues ya dejan de ser esos jugos que hacen que reaccione poco la insulina en el cuerpo. O sea, vuelven y se comportan a veces como un jugo casi normal en lo que tiene que ver con la glucosa, solo que pues tienen un poquito de contenido de fibra. Pero es importante que tengamos en cuenta que estos jugos deben hacerse completamente con vegetales para que quepan dentro de este cuadro de alimentos amigables. También tenemos esos alimentos, digamos que no es que no los vamos a clasificar aquí porque yo no les voy a colocar ejemplos como estos, como algunos de los que están aquí, pues que sean que no les voy a recomendar, pero sí algunos que podemos consumir y que no nos van a hacer tanto efecto pues como nocivos, sino que nos van a aportar nutrientes, vitaminas, pero que debemos tener cuidado precisamente porque producen mucha reacción de la insulina en el cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Aquí entonces vamos a ver cómo debemos armar el plato de acuerdo a nuestra necesidad. A veces, si no necesitamos, digamos, subir o bajar de peso, que queremos tener un peso estable, que lo que pretendemos es cambiar de hábitos y que lo que hacemos es por nuestro bienestar. Entonces, digamos que un plato ideal sería escoger dos alimentos de esos amigables, puede ser la proteína, cualquiera de las que ustedes prefieran, y luego vamos a mirar que esa preferencia va a ser de acuerdo a nuestro sistema nervioso, si está más predominante el alerta o el relajado. Entonces aquí vamos a mirar que otro de esos tipos de alimentos amigables son los vegetales, aunque también podríamos colocar aquí, por ejemplo, un tipo de grasa, una porción de aguacate, sea medio aguacate o un cuarto de aguacate. Y un alimento de esos calóricos puede ser el arroz. Entonces, este sería como un plato donde escogemos dos alimentos que no nos afectan nuestra producción de insulina y uno que puede tener una carga más. Entonces, sería una tercera parte de ese alimento por dos partes de esos alimentos que no nos alteran la insulina. Pero para las personas que tienen diabetes, que tienen esa, digamos, hiperglicemia, incluso los que tienen hipoglicemia, sobrepeso y los que tienen obesidad, que quieren igual cambiar de hábitos y buscar tener un bienestar, los que tienen hipertensión, todos estos se les recomienda o que tienen también el colesterol alto, entonces escoger un plato, dividirlo en cuatro
y que 3 partes de ese plato sea compuesto por esos alimentos que no afectan nuestra insulina de una manera tan dramática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos escoger, por ejemplo, un pollo con champiñones que ocupe la mitad del plato, o sea, 2 cuartos, y escoger otro cuarto de ensalada y solo un cuarto lo vamos a escoger, por ejemplo, para 2 tostadas de plátano, que las podemos hacer así, pues en el fryer, o los podemos colocar, dorarlas en un poquito de aceite de coco después de haberlas cocinado y machacado, darle la formita y colocarlas aquí, no las vamos a freír, ¿vale? Entonces, esto sería como la forma adecuada de armar los platos de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí entonces vamos a escoger, como les dije en el video anterior, de los que lo hayan visto, el del sistema nervioso, si lo vamos a clasificar en acelerado o relajado, vamos a mirar cuáles son los amigables para ese sistema nervioso acelerado. Entre ellos encontramos las carnes blancas o bajas en grasa, pollo, pavo sin piel, pescados blancos, huevo, yogur, quesos frescos, como les dije, como el cuajada, el queso campesino, incluso un ricota. Esos quesos pueden ser más fáciles y más tolerables y mejor asimilados por un sistema nervioso acelerado. Las almendras, pero debemos activarlas, es decir, dejarlas por lo menos 8 horas en agua con vinagre de manzana o en agua tibia con sal o con bicarbonato de sodio para que se les quite esos antinutrientes que tienen en su cáscara. También podemos comer, por ejemplo, almendras laminadas sin cáscara, pues que no necesitarían esa activación. Las semillas de girasol, que necesitan muy poca activación, por ahí 2 horitas dejarlas remojar. Las semillas de calabaza tienen que hacer el mismo proceso de las almendras, pero no tienen tanto contenido de grasa, por ejemplo, como los nueces, que sería más para el sistema nervioso relajado. La chía y la linaza. No es que estos alimentos los tenga que comer únicamente este tipo de sistema nervioso predominante y que no puedan comer nada de esto. Lo que pasa es que con la frecuencia que lo van a comer va a predominar más este tipo de alimentos que estos. Esa es la diferencia. O sea, normalmente van a comer en la semana, por ejemplo, dividírsela entre 2, 3 días de pollo, de pescado y tal vez uno de carne roja, que idealmente debe ser desmechada o molida para asimilarla mejor por este tipo de sistema nervioso. En cambio, el sistema nervioso relajado, los amigables son las carnes rojas, pueden y toleran muy bien la tocineta, aunque pues no se recomienda a veces mucho, porque pues es de cerdo y ustedes saben que el cerdo tiene histamina, pero pues eventualmente lo pueden hacer. ¿El sistema nervioso acelerado puede comer tocineta? Sí, pero muy pocas veces, y muy pocas veces significa por allá una vez al mes o una vez cada 2 meses. Lo del sistema nervioso relajado, entonces pueden comer pescados grasos como el salmón, como la trucha, también pueden comer macadamias, nueces del Brasil, las pecanas, las nueces del nogal, todo eso lo toleran mucho más fácil. Obviamente, como les digo, el sistema nervioso acelerado también las puede comer, pero en menos cantidad y con menos frecuencia. Los yogures con más contenido de grasa y los quesos maduros les caen mejor, como los parmesanos, los amarillos o los que han tenido un proceso de fermentación más largo, porque se concentra más la grasa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí entonces vamos a ver cuáles son los alimentos amigables para ambos tipos de sistema nervioso. Entonces, pues en estos encontramos todos los vegetales, también encontramos el aguacate y el cacao al 100%. Si no están acostumbrados a comer cacao al 100%, pues traten de irlo asimilando el 90%. Le conviene más al sistema nervioso pasivo este tipo de cacao, pero el sistema nervioso alerta o el sistema nervioso simpático también lo puede comer, lo que les dije anteriormente, solo que con menos frecuencia por el contenido de grasa. ¿Cuáles son los alimentos calóricos o que de pronto nos suben más y disparan más la insulina, pero que nos traen, como les dije, beneficios,
vitaminas, aportan minerales dependiendo de cómo los preparemos y pueden ser una buena fuente de fibra, favorable para nuestro sistema digestivo y para nuestra microbiota. Entonces tenemos aquí, perdón, que me devolví. Tenemos los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todo eso hace parte como de las leguminosas. Tenemos los cereales, como vemos aquí. Entonces aquí pueden tomarle una captura de pantalla a esto, como para que vean qué es lo que pueden comer y distribuir en ese diseño de plato de comida. Tenemos los que generan como algunos almidones, los carbohidratos complejos como la harina de yuca, las palomitas de batata o la batata misma, la calabaza cocida, la yuca, el plátano verde, el ñame, la papa, el puré de papas. Todos estos carbohidratos es idealmente deben prepararse con tiempo, los podemos colocar en la nevera o en el refrigerador, como sea que lo llamen, no en el congelador, o sea que tengan una temperatura de 4 grados, dejarlas allí y cuando vamos a comer la porción que necesitamos, la dejamos a temperar o simplemente la calentamos pero a muy baja temperatura para que ese almidón que se ha formado, que se llama almidón resistente, sea una buena fuente de fibra para nuestra microbiota y nos ayude a que no lo absorbamos totalmente nosotros, o sea, no absorbemos todas esas calorías y eso hace que se dispare menos la insulina y que le saquemos el mejor provecho a esto, además que pues a mucha gente le hace falta este tipo de alimentos. También tenemos las frutas, que son muchísimo aporte de fibra, vitaminas y minerales, pero entonces los tenemos aquí en los alimentos de pronto calóricos para que no abusemos de ellos. Recuerden que más o menos en personas que no tienen alteraciones del metabolismo se les recomienda máximo 3 frutas, en las que tienen una alteración, digamos, manejable, 2 frutas y en las que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, triglicéridos altos, máximo una fruta. Entonces, obviamente, entre comerse un snack cualquiera en la calle o que tenemos antojo de un dulce o algún deseo de comer algo así y vamos a caer en tentación con otro tipo de carbohidratos procesados o cosas que estén endulzadas con el jarabe de maíz de alta fructosa o con otro tipo de endulzante, pues obviamente es mejor comerse otra fruta. Entonces, esa es como la recomendación. Esto es lo que quería decirles para esta clasificación de alimentos. Espero que esto les sirva para poder armar su plato y los invito a que armen sus platos de acuerdo al sistema nervioso que predomina. También los que no se hayan visto el video del sistema nervioso predominante, pues vayan a verlo antes de procesar toda esta información. Muchísimas gracias para ustedes por estar aquí, por estar pendientes de esta información, por participar de estos videos. Déjenos sus comentarios, eso ayudará a que crezcamos más en este canal y a que podamos tener mejoría porque todos los días crecemos y lo hacemos por ustedes y para ustedes y también gracias a sus críticas constructivas vamos a tener ese mejoramiento continuo. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Espero que sea muy útil esta información. Hasta pronto. Chao.